Bienvenidos un día más a Revolución Seriéfila, el lugar de encuentro para amantes de las series donde encontraréis propuestas libres de spoilers para descubrir títulos que no podéis perderos. El otro día realicé una encuesta a través de Twitter en la que preguntaba qué suscripción sacrificaríais si no os quedase más remedio. Y bueno, de las personas que votaron, la mayoría eligió HBO. La verdad que esto me sorprendió mucho y me pregunté cuál sería el motivo, porque bueno, muchos de vosotros lo sabéis, HBO siempre ha sido una de las plataformas más populares del mercado. Entonces, bueno, me pregunté si quizás estos votantes que sacrificarían HBO lo hacen porque nunca han estado suscritos o si es porque realmente no encuentran nada que les guste en el catálogo de series. Así que bueno, lo dije por Twitter y lo digo por aquí. Yo me propongo recomendar más series de esta plataforma, no solo a través del podcast, que bueno, ya sabéis que he hecho varias propuestas, sino también a través de mi Instagram. ¿De acuerdo? Por propuestas que no sean. Entonces, bueno, los que no tengáis HBO, no huyáis todavía, por favor, porque hoy os traigo una propuesta de esta plataforma, para empezar mi propósito desde ya, ¿no? Entonces, bueno, quedaros porque esta serie de verdad es que lo merece, os lo prometo, quedaros. Dijeron que era una neumonía, luego que era algo que transmiten los pájaros y afecta al pulmón. Es una cosa rara, como una especie de psittacosis. ¿El qué? ¿Lo de los loros? Eso dijeron. Pero no tenéis loro, ¿no? No, claro que no tenemos un puto loro. Y la serie que os traigo hoy cuenta una historia dura, pero desde una visión optimista. Es dura porque trata un tema que fue y que sigue siendo controvertido, el SIDA. Esta enfermedad que, bueno, tantas muertes se ha saldado por el camino y que a día de hoy sigue sin tener cura. Como decía, además de tratar un tema de interés, lo especial de esta serie es que, bueno, esta crisis sanitaria se aborda desde una perspectiva alegre y vitalista. Ojo, sin renunciar a ser cruda y realista, bastante además. De hecho, no os voy a mentir, preparad pañuelos porque se os va a caer la lagrimilla, ya os lo digo. Os aseguro que ver esta serie es como llorar bailando, literal, porque tiene una banda sonora increíble y es que te van a dar ganas de bailar, pero al mismo tiempo dices, es que me da pena. Entonces es una sensación un poco conflictiva, pero que realmente es la esencia de esta serie, ¿no? Es uno de los puntos más fuertes que tiene desde mi punto de vista. Así que, seriéfilos y seriéfilas, hoy os quiero recomendar, que estaba tardando en decir el título, It's a Sin. Bueno, la miniserie se estrenó a comienzos de este año, 2021, está disponible en HBO y cuenta con una temporada de 5 capítulos de unos 45 minutos cada uno. Así que tardaréis en devorar esta propuesta unas 4 horas. Vamos, que en un día os la podéis ver tan a gusto, porque os aseguro que os vais a enganchar a la historia y a sus personajes desde el primer momento. Y bueno, detrás de esta serie de It's a Sin está el brillante Russell T. Davies, uno de los guionistas y productores británicos más influyentes de su generación a nivel europeo. Sus obras suelen abordar temas relativos a la sexualidad, a la comunidad LGTBIQ y a la religión. Entre sus principales obras, de hecho, se encuentran series como Years and Years, Queer as a Folk o Doctor Who. Y ahora, It's a Sin, ¿no? Su obra más personal según lo ha reconocido el propio Russell T. Davies. ¿Por qué personal? Pues porque está describiendo un periodo que él mismo vivió en primera persona. Davies tenía 18 años en 1981, exactamente la misma edad que los personajes de la serie. Además, él también se mudó a Londres para comenzar su etapa universitaria, y del mismo modo vivió la crisis del SIDA tal y como se muestra en It's a Sin. Por lo que tenemos aquí a un testigo directo de los acontecimientos que narra y se nota.
Eso sí, lejos de enfocarse en la parte más negra de esta historia, de esta etapa, la serie pretende ser todo lo contrario, ¿no? Quiere ser un canto a estas vidas que, aunque se fueron jóvenes, disfrutaron de este halo de libertad en la década de los 80. Él dijo, ella dijo, ellos dijeron, aquí todos hablan. ¿Sabes cuál es la verdad? ¿Sabéis lo que es en realidad el SIDA? Es un chanchullo de las farmacéuticas para sacarnos la pasta. ¿De verdad creéis que hay una enfermedad que solo mata a los gays? Ella va y sabe que tú eres gay y te mata, pero a nadie más. ¿Y los bisexuales qué? ¿Enferman día sí, día no? Vamos a imaginarnos un cáncer gay. ¿Cómo sería un cáncer gay? A ver, ¿qué pinta tendría? ¿Sería rosa? ¿Y dónde estaría? ¿En la muñeca? Venga, por favor. Se cuentan historias, hay cientos de rumores, todos ellos horribles, porque es lo que quieren que creas. Sí, ellos quieren asustarnos, quitarnos las ganas de follar, volvernos unos aburridos, simplemente porque ellos no mojan. It's a Sin es una montaña rusa de emociones. Encontramos momentos de drama, comedia, crítica y denuncia. Digamos que se mezcla la felicidad y la libertad que se vivió a principios de los 80 con la impotencia y la angustia que provocó la llegada del denominado cáncer gay. Y bueno, accedemos a esta historia siguiendo las vivencias de un grupo de amigos homosexuales que se mudan a Londres para comenzar una nueva etapa en sus vidas. Unos se van a estudiar, otros buscan empleo, pero hay una cosa que todos tienen en común, y es que todos persiguen la libertad para ser ellos mismos. Con lo que no se esperaban topar este grupo de amigos en la gran ciudad era con una enfermedad tan desconocida como letal, el SIDA, algo que cambia completamente el rumbo de sus vidas. ¿Nunca habéis pensado en parar un poco? ¿Parar de qué? De sexo. ¿A qué viene eso? Los puritanos te han convencido, te han infectado. No, yo solo digo Jill, que... no hagas ni caso. Haré caso a quien me dé la gana. Te pasas de listo, te crees que puedes salir de cualquier lío en el que te metas. Pero piénsalo bien, lumbreras. Si hubiera una enfermedad, y tú la tuvieras, y te acostaras con él, y luego tú con él, y luego os tiraseis a 500 más como soléis hacer todos los findes, dímelo tú, tío listo. ¿Cómo evitas que se extienda? En cuanto al contexto histórico, la serie arranca en el año 1981 y avanza hasta los 90, centrándose principalmente en el impacto que tuvo el SIDA en Londres. Capítulo tras capítulo vamos a ser testigos del impacto social que supuso el VIH, de la evolución que se produjo en torno al conocimiento del virus y también vamos a ver cuál era la percepción social que había de esta enfermedad. Todo ello lo vamos a hacer desde los ojos de los protagonistas y desde una perspectiva muy humana, desde todos los ángulos. No dejo de pensar en aquel moho que salió en la cocina. Era una franja de moho. Vinieron a recubrirlo con aislante y escayola y yo lo pinté con zinc. Pero volvió a salir. Aquella raya de moho nos trajo de cabeza. Y me da por pensar si no sería el moho, lo del pecho. Lo respirábamos los dos. Entonces digamos que It's a Sin se centra en dos pilares fundamentales. Por un lado, en la desinformación que tuvo un papel fundamental en lo rápido que se expandió el virus, y por otro lado, la serie se centra en la comunidad LGTBIQ, sobre todo en cómo se vio afectado este colectivo en esa época y en cómo los lazos entre ellos también les salvaron en gran medida. La verdad es que a mí me ha sorprendido mucho porque es cierto que teniendo una experiencia tan reciente de vivir una crisis sanitaria como la que ahora mismo estamos viviendo con el COVID, es inevitable encontrar paralelismos entre la pandemia del COVID y la pandemia de VIH, sobre todo en cuanto a las reacciones que tiene la sociedad, ¿no? La falta de información, la incredulidad por algunas partes, la aparición de teorías de conspiración, la insensibilización porque no nos afecta a todos por igual. De verdad que me ha recordado muchísimo. El gobierno lo sabe perfectamente, pero los muy cerdos se callan porque se trata de una cepa de la gripe que únicamente afecta a los gays y se los carga. Lo llaman gripe. Apareció en Estados Unidos y ahora viene para acá. No existe la gripe gay y ahora ya nadie se muere de gripe. Pues en San Francisco sí. Mi amigo dice que es una plaga. Chorradas, ya había salido en las noticias. Y bueno, al afectar mayoritariamente a hombres jóvenes y homosexuales, vemos también cómo la gran parte de la sociedad
estigmatiza inevitablemente la enfermedad. De hecho, la administración oculta información, desatiende a los afectados e incluso impulsa leyes que ponían más piedras aún en el camino. Vaya, al final Richie se escaquea. Sé comprensivo. Si se enteran de que es gay, se juega el trabajo. ¿Cuántos somos en total? Pues contando con los de Reading y Salisbury, seremos unos 50. No está mal. Hay 600.000 homosexuales en esta ciudad. ¿Dónde coño están? Pero It's a Sin no solo se enfoca en la postura que tomaron ciertos actores de la sociedad, sino que nos muestra distintas formas de lidiar con la enfermedad. De hecho, ante esta situación aparecen también comportamientos de riesgo, falta de credibilidad y rechazo a aceptar la verdad y a comunicarla, ¿no?, por parte de algunos infectados. Todos estos factores, por supuesto, fueron el caldo de cultivo del gran número de víctimas que se saldó el SIDA en esa época. Porque según esa gente, ¿cómo funciona eso del SIDA? Veamos. Dicen que lo pillas con el popper, que llegó del espacio sideral en un cometa. Y dicen que lo creó Dios porque quería destruirnos. Dicen que lo crearon en un laboratorio para matarnos. Que lo hicieron los rusos. Dicen que proviene de la selva. Dicen que afecta a los homosexuales, a los haitianos y a los hemofílicos, como si existiera una enfermedad que odiase la letra H. ¿A quién le toca ahora? ¿A la gente de Hartlepool, Hampshire y Hull? ¿Os dais cuenta de lo que todo esto tiene en común? ¡Que no es cierto! Aparte de esto, en It's a Sin también se apela a la importancia de la amistad, que, bueno, para algunos de sus protagonistas, el grupo de amigos se convierte en esa familia elegida que les brinda un apoyo incondicional, ese apoyo que en sus casas no lo han encontrado. Entrando a hablar de los personajes, los personajes de It's a Sin son el gran pilar de esta serie. Sin ellos ya os digo que este relato no sería tan humano y tan completo. ¿Y qué dice de lo tuyo? Joder, no lo sabe. Me matarían. Mis padres me echarían de casa. No es coña. Yo allí estoy sentadito y no doy ni un ruido. Y sueño con Steve Austin. Joder, ya. Te lo juro, es muy frustrante. Y comenzamos por Richie, que es el protagonista de It's a Sin. Es interpretado por Ollie Alexander y ha participado en otras series como Years and Years o Skin. Y este personaje, Richie, se desata en la gran ciudad disfrutando de su sexualidad, huyendo también del ambiente de intolerancia que había en su casa. Y entre fiesta y fiesta acaba conociendo a la que será su familia elegida. Entre los miembros de su familia elegida está Roscoe, que es interpretado por Omari Douglas. Roscoe es un inmigrante nigeriano que escapa de una familia anclada en costumbres que además desprecia su condición sexual. Y él también se va a la capital en busca de un empleo que le permita vivir y disfrutar a partes iguales. Por otro lado tenemos a Colin, que es interpretado por Callum Scott Howells. Colin es el más inocente del grupo y conseguirá un empleo en una famosa sastrería junto a un personaje que probablemente os suene, Neil Patrick Harris, el actor que da vida a Barney en Cómo conocí a vuestra madre. Mira, de verdad, para los que seáis fan, es todo un descubrimiento encontrárselo en esta serie y encima trabajando en una sastrería. Merece la pena verlo. Colin, verás, en la historia oficial a los hombres como nosotros siempre nos han ocultado, pero luego está el mundo real en el que nosotros vivimos juntos desde hace tiempo. Hemos escuchado a Patrick Harris y de ahí nos vamos a Ash, que es interpretado por el actor Nathaniel Curtis. Es el personaje, yo diría, más romántico de la serie y tiene un amor a primera vista con uno de nuestros personajes. Y por último, y no menos importante, de hecho es todo lo contrario, tenemos a Jill, que es interpretada por Lydia West. Esta actriz también es una de las protagonistas de Years and Years y esta actriz, de verdad, este personaje es la generosidad en persona. Es un personaje solidario, humano y comprometido. Digamos que va a hacer de nexo, ¿no?, un poco en todo el grupo. Decían que el SIDA era cáncer. Yo no tengo cáncer. Pero la I y la D son de inmunodeficiencia. Eso podría ser tuberculosis, ¿verdad? Pero la provoca el cáncer. La deficiencia es resultado del cáncer, ¿no? ¿Oh, sí? No lo sé. Creo que nadie lo sabe.
Y por último, en cuanto al plano visual, destacar sobre todo que It's a Sin es una serie muy colorida y disfrutable. En toda esta viveza influye, por supuesto, la banda sonora tan espectacular que han seleccionado. Os recomiendo buscarla en Spotify desde ya, y además en mi Instagram la tengo, en destacados en bandas sonoras. Os va a encantar, de verdad. Y bueno, por otro lado, hablando del plano visual, encontramos Londres como escenario principal, aunque también viajamos a Nueva York en uno de los capítulos, pero sobre todo la serie nos introduce en el ambiente nocturno de la ciudad, adentrándonos en los garitos más populares y, por supuesto, vamos a pasar muchísimo tiempo en el Palacio Rosa, el hogar de los protagonistas, que ya lo descubriréis. Yippee-yay, there'll be no wedding bells for today. I got spurs that jingle, jangle, jingle, jingle, jangle. Y ahora vamos con la última parte del podcast, que es someter a el test de revolución seriéfila a It's a Sin. Y comenzamos como siempre por la puntuación proporcionada por las principales plataformas de usuarios de internet. En Film Affinity la serie ha recibido un 7,8, muy buena nota para ser Film Affinity. En IMDb tenemos un 8,8 para It's a Sin. Y en Rotten Tomatoes el 98% de críticas proporcionadas por expertos del cine y de la televisión han sido positivas. Y el 96% de críticas proporcionadas por fans han superado el 3,5. En fin, lo ha petado. Lo ha petado, es así. Las críticas de verdad son muy buenas, pero es que realmente hacen justicia a la serie. Por eso os estoy insistiendo mucho en que la veáis. Y ahora sí que sí, vamos con el test de la casa, con el test de revolución seriéfila. Y comenzamos como siempre por el nivel de enganche. 9,5, o sea, os vais a enganchar porque es que además son 45 minutos, 5 episodios, de verdad, os la vais a devorar porque es que de verdad los personajes son puro amor, la historia es muy interesante y bueno, que ya me contaréis. En cuanto a la duración, le daría un 9, realmente en estos 5 episodios definen muy bien todo lo que quieren contar, yo creo. Obviamente te encariñas mucho con los personajes y querrías más y más, pero realmente está muy bien estructurado y la trama mantiene el interés de principio a fin, ya lo veréis. En cuanto al reparto, un 9 y quizás me esté quedando corta. Realmente todos los personajes son maravillosos, como os decía, hacen la serie mucho más humana, son capaces de, por supuesto con un maravilloso guión detrás, de contar todas las intenciones narrativas que intuyo que tiene el autor, ¿no? El hecho de no darnos solo una visión de lo que pasó, sino poner en contexto todo de la mejor forma posible, y en esto pues tienen gran parte de culpa las interpretaciones de los actores. De verdad, son maravillosos, los vais a adorar, los vais a sentir como vuestros amigos. En cuanto al desarrollo de personajes, a esto sí que le daría una nota un poco más bajita, le daría un 7, al final son 5 episodios en los que apenas nos da tiempo a indagar en las vidas de cada uno de los protagonistas. Conocemos sobre todo más al principal protagonista, que es Richie, pero a otros personajes muy importantes, como por ejemplo es el de Jill, una de las amigas, se ahonda muy poquito en ella, ¿no? Aunque es cierto que la parte que se muestra de ella es la solidaria, la generosa, y sin duda eso simplemente deslumbra al personaje, ¿no? Y por último, en cuanto al trasfondo histórico y social, le daría un 8. Realmente, como os he comentado, creo que trata bastante bien lo que fue la crisis del SIDA al impactar sobre Londres, y bueno, creo que está muy bien tratado el tema. Se centra sobre todo en cómo evolucionó la pandemia del VIH, no se centra tanto en el momento histórico general, aunque sí que es cierto que señala, por ejemplo, pues a quién estaba en el gobierno en ese momento, que era Margaret Thatcher. Entonces, bueno, tenemos ahí bastantes referencias, ¿no? Históricas y sociales. Y bueno, por último, como siempre, la conclusión final. ¿Por qué os recomiendo ver It's a Sin? Bueno, es una de esas series necesarias, os lo decía en Podría Destruirte también,
pero esta es igual, es una serie necesaria que cuenta el relato de la aparición del VIH y las consecuencias que tuvo sobre la juventud homosexual londinense. Es una serie dura, pero que trata el tema de una forma brutal. De hecho, todo el guión nos apela directamente al corazoncito. La serie hace un retrato sobre la unión en los momentos difíciles, también sobre el daño que puede hacer la ignorancia en la sociedad. Y también, sobre todo, es un homenaje a una generación que vivió muy condicionada por una pandemia que puso todo patas arriba y que quizás nos recuerde a la actualidad más de lo que esperábamos. Es una sorpresa realmente. Y bueno, aparte de eso, no está, por supuesto, de más recordar que el SIDA es una enfermedad grave que ha sido tabú hasta hace bien poco y de hecho lo sigue siendo en algunas ocasiones, ¿no? Y en determinados países. Y bueno, que realmente es una enfermedad que parece haber caído en el olvido a pesar de que actualmente hay 38 millones de personas afectadas por VIH. Así que bueno, realmente esto es para dar una vuelta y es un ejercicio también para recordar cosas que deberíamos tener presentes. Y, en fin, como decía al principio, pocas series han encontrado un título que defina su mensaje tan a la perfección. Y en It's a Sin, efectivamente, encontramos en la serie ese remordimiento y culpabilidad que muchos jóvenes homosexuales sintieron al vivir su sexualidad. Porque, bueno, como dijo Larry Kramer, ¿quién iba a pensar que el sexo podría causar la muerte? Y bueno, seriéfilos y seriéfilas, con esta cita me despido de vosotros, os invito encarecidamente a ver esta serie, es maravillosa, una de las mejores series de lo que va de 2021 y realmente, por favor, si no tenéis la suscripción de HBO, cogeros el mes gratis. Solamente por ver esta serie merece la pena. Hay otras que también, pero es que esta serie me ha enamorado, os lo tengo que reconocer. Y nada más por mi parte, espero que tengáis un fin de semana estupendísimo, que me sigáis en mis redes sociales, si aún no lo habéis hecho. Estoy en Instagram con el mismo nombre del programa, Revolución Seriéfila. Y nada más, como siempre os digo, si os gusta la recomendación, compartirla, no os la quedéis para vosotros, ¿no? Y nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación aquí en Revolución Seriéfila.